Protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 7:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a la directora general del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade. Lo hemos invitado a un diálogo para hablar de temas positivos para el país, y no solo en lo nacional, la recaudación, el crecimiento del pago de tributos, sino también algunas acciones en el campo internacional, en donde ha participado en eventos y en foros en representación del Ecuador. Quiero empezar con la primera pregunta. Los ingresos por tributos siguen subiendo. Esos son los primeros indicadores hasta el mes de abril. Hay un crecimiento de más del 50% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Ha crecido sustancialmente, 50%, según las estadísticas del SRI. Al menos uno de los últimos cortes, del 1 al 27 de abril, se recaudaron 2.121 millones, mientras que en el mismo periodo del 2021 la recaudación fue de 1.383 millones. La cifra es superior incluso a lo recaudado en el 2019, antes de la pandemia por el COVID-19. ¿Qué está representando? ¿Qué refleja este cumplimiento en el pago de impuestos que registra el SRI? Muy buen día, economista Marisol Andrade. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Siempre es importante y gustosa de compartir este espacio con ustedes para informar sobre temas tributarios. Usted acaba de dar efectivamente esas cifras, esos 6.653 millones, que es la cifra con la cual se cerró la recaudación tributaria conciliada del primer cuatrimestre del año 2022. Ese crecimiento del 37%, pues refleja 1.780 millones adicionales a lo que se recaudó en enero-abril del 2021. La cifra solo del mes de abril, esos 2.188, pues también refleja un crecimiento del 54%, y como usted bien decía, Miguel, pues es un crecimiento incluso mayor a la recaudación de abril del 2019, que fue prepandemia, y todos los años anteriores. ¿Qué reflejan estas cifras? ¿Por qué hay ese crecimiento sostenido, considerable? Es una combinación de, primero, me voy a referir que hay una reactivación de la economía. Efectivamente hay un crecimiento de las ventas, hay un incremento en la recaudación derivado de IVA, pero incluso esa recaudación de IVA también viene derivado de la reactivación, pero también de los procesos de control, por ejemplo, los procesos de cobro. Ya me refiero a un ejemplo, el más cercano, el del día viernes anterior. Eso se verá reflejado también en el crecimiento de la recaudación de mayo, pero el viernes anterior, por ejemplo, realizamos un operativo coordinado en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, a los establecimientos de un gran contribuyente que tenía una deuda de 1.8 millones de dólares con la administración tributaria, derivado de ¿qué? De IVA, de retenciones. Ese contribuyente, pues durante un buen periodo había venido nosotros ejecutando las medidas cautelares, recuperando valores, pero había ciertas particularidades que con investigación se detectó, y lo que hicimos es acudir a esos dos locales, en las dos ciudades, a los establecimientos de este contribuyente, y realizamos el embargo de bienes. Por ejemplo, el secuestro de la caja de todo lo que se iba a vender ese día iba a ser recuperado por la administración. Y estas medidas cautelares dentro del proceso coactivo han generado que el día martes cancele la obligación total del 1.8 millones de dólares. Esto como un ejemplo, Miguel, de esos procesos de cobro relacionados directamente a IVA. Por otro lado, además de la reactivación, pues también existe el comportamiento responsable de los contribuyentes derivados de una cultura tributaria generada en el tiempo, de la facilitación al contribuyente del cumplimiento de sus obligaciones, el enviar la declaración en línea, tener información sugerida. Pocos países en la región lo tienen. Chile y Ecuador son los dos países que tienen esta información sugerida, una declaración con información prellenada para ser revisada por el contribuyente y aceptada si así corresponde, o corregir. El pago en línea, que son servicios que se han puesto a disposición de la ciudadanía, también ayuda a que ese crecimiento de la recaudación venga derivado de la cultura tributaria y el cumplimiento voluntario. Y un tercer eje, que no es menos importante, es justamente son los controles de la administración tributaria desarrollados diariamente. Por un lado, el control a los grandes contribuyentes, que es una muy buena práctica internacional y que ha cumplido ya un año de creación la Dirección de Grandes Contribuyentes.
Eso ha permitido que en este primer cuatrimestre la recaudación de este grupo que concentra entre el 50 y el 55% de la recaudación total, llegue a ser de 3.436 millones, Miguel. Esos 3.436 millones solo de los grandes contribuyentes refleja un crecimiento de alrededor del 36%. A eso se suman todos los otros controles que desarrollamos diariamente por el lado persuasivo, por los controles masivos, los controles ya intensivos, semi-intensivos a los contribuyentes, a las personas naturales. Hay alrededor de 30.000 controles abiertos a personas naturales, a esos medianos, más pequeños, de manera masiva y también intensiva y semi-intensiva para ir recuperando aquello. Y no solo es la gestión y la recuperación de valores de esos contribuyentes, sino es el riesgo que genera con ese control a los demás contribuyentes de los sectores y también al propio contribuyente en los siguientes ejercicios fiscales. ¿A qué me refiero, Miguel? Aquel contribuyente que está siendo controlado, por ejemplo, por impuesto a la renta 2019, está en proceso de control, se leyó su acta borrador, está decidiendo si hace la declaración sustitutiva, de así corresponder o continuar con las otras fases, pero también esas observaciones, de esa detección de riesgos que ha hecho la administración tributaria, el contribuyente las toma en cuenta para los siguientes años y eso también genera pues un incremento de la recaudación. Solo por cobro, mire Miguel, en este periodo, enero-abril del 2022, la administración tributaria, solo de acciones de cobro, esas acciones coercitivas, esas acciones derivadas de los juicios coactivos y demás, ha permitido a la administración recuperar más de 270 millones de dólares, Miguel. Muy importante. Y yo quisiera que profundice, señora directora general del SRI, Marisol Andrade, el tema, ¿cuál es el peso específico mayor que tiene en estas recaudaciones, en este crecimiento positivo en las recaudaciones? Se ha hablado del IVA interno, por un lado, pero también del IVA de importaciones. ¿Cuál ha sido ese peso específico? Sí, mire, Miguel, dentro del total de la recaudación tributaria, los dos conceptos más importantes efectivamente de la recaudación viene por un lado lo recaudado por impuesto al valor agregado, son alrededor de 2022 y por concepto de impuesto a la renta se ha recaudado 2.370 millones. Como ustedes pueden ver, pues las cifras son muy cercanas, eso es positivo porque se va incrementando de la recaudación total, la participación de los impuestos directos versus esto tiene un tema conceptual. Y esa composición realmente, Miguel, es la que nos ha permitido identificar que durante este primer cuatrimestre crece la recaudación de IVA, efectivamente, sí crece, y crece en el 28%, pero hay un crecimiento mayor, Miguel, del impuesto a la renta. El crecimiento del impuesto a la renta es del 34%, ese crecimiento es mucho mayor al del IVA, y esas son buenas noticias, porque se está generando justamente esa recaudación en base a los ingresos de los ecuatorianos. Cuando usted me preguntaba respecto a la composición de la recaudación específicamente del IVA, vemos que del total de la recaudación del IVA de sus alrededor de 2.600 millones, 1.860 millones corresponden al IVA de las operaciones internas, a ese IVA interno. Y la diferencia, alrededor de 750 millones, corresponde al IVA importaciones. Esa es la composición. En los dos, tanto en el IVA interno como en el IVA importaciones, hay un crecimiento, pero me permito resaltar nuevamente el crecimiento del impuesto a la renta, que un crecimiento del 34%, que viene básicamente del incremento del pago de las personas naturales, pero sobre todo de las personas jurídicas, de las sociedades, pues refleja que esa progresividad pues está presente en esta recaudación. Economista Andrade, no solo es una labor eficaz en la recaudación de impuestos, sino también el cumplir naturales con sus obligaciones. Así es, mi reactivación es cumplimiento voluntario de la mano de una mejor cultura y una mayor cultura tributaria. Y el tercero de los controles, cuando justamente me refiero a ese segundo, es la responsabilidad del ciudadano, del contribuyente, de cumplir a tiempo con sus obligaciones. Y esto viene
de la propia responsabilidad, por supuesto, de la cultura tributaria, pero que se ha ido generando en el tiempo con esta facilitación. Por eso la importancia de la simplificación, de la facilitación de las obligaciones, de cuando yo como contribuyente, yo les decía, en Chile y en Ecuador existe esta declaración en la región, son los dos países que tienen esta declaración sugerida. El que usted se encuentre, ingrese al sistema con su RUC, con su clave, y encuentra una declaración prellenada, por supuesto que le facilita el cumplir la obligación, usted la revisa, la envía o la corrige si es que así considera, y se va a través de convenio de débito, usted decide pagar en institución financiera, paga con tarjeta de crédito, es decir, todas esas facilidades van embonando a que el ciudadano, y eso es algo comprobado, va embonando a que el ciudadano mejore su cumplimiento voluntario, y vemos cómo, pues, hace muchos años atrás, de cada 10 declaraciones de impuesto a la renta, Miguel, apenas 2 eran voluntarias. La diferencia, esas otras 8 se presentaban conforme vencía el plazo, la administración tributaria tenía que notificarle con preventiva de clausura, con sanciones para que presente la declaración. Ahora, de cada 10 declaraciones de impuesto a la renta, 9 son presentadas a tiempo. Y la una, pues, corresponde a aquellas notificaciones que la administración tributaria tiene que hacer. Ese es el primer paso dentro del control de la administración tributaria. Es decir, verificar esa omisidad, verificar que todos los que tienen la obligación de presentar su declaración lo hayan hecho. De ahí viene la segunda etapa, que es la brecha de veracidad. Identificar si de esas declaraciones presentadas por el contribuyente efectivamente corresponden a los valores derivados de su actividad económica, de sus registros y demás. Si no es así, pues se identifican los riesgos y comienza o el análisis previo o las comparecencias, las inspecciones, los procesos en términos muy sencillos. Les estoy explicando cómo procedemos nosotros, y pues en aquellos casos que se han abierto masivos, se han hecho persuasivas, no, el contribuyente no corrige, pues ya proceden las comunicaciones de diferencias o las notificaciones de la apertura de órdenes de determinación. Señora directora general del SRI, a propósito de una de sus últimas participaciones en la 6ª reunión de la iniciativa de la declaración de Punta del Este, ¿cuál es la experiencia compartida de este hecho que usted ha señalado, el intercambio automático de información? Sí, Miguel, le agradezco mucho por esta pregunta tan oportuna, porque la ciudadanía tiene que recordar que hemos venido dando pasos importantes como administración tributaria, como Ecuador, en esta lucha contra la evasión y el fraude fiscal. Efectivamente, usted menciona, la semana anterior estuve en Costa Rica participando en la reunión de la Declaración de Punta del Este, así se llama, es dentro del foro global que tiene sede en París, que es uno de las mejores estrategias, mejores herramientas en el mundo para luchar contra la evasión. Ecuador entró a formar parte del foro global en el año 2017. En el 2018, pues quien les habla a través de una carta de plenos poderes, realicé la suscripción, la adhesión del Ecuador a la CAMA, esta convención multilateral en materia fiscal. Esto fue en octubre del 2018. Al siguiente año, pues al ser un instrumento internacional, el Ecuador tenía que ratificar esa adhesión, tanto lo de la CAM, y también había firmado yo pues un acuerdo de autoridades multicompetentes justamente para proceder con este intercambio. Este instrumento internacional pasó por la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional y finalmente a la Presidencia de la República para esta ratificación. Todo este proceso realmente fue en tiempo récord, alrededor de 10 meses. Yo recuerdo en agosto del 2019 depositamos ese instrumento, esa ratificación a través de las sedes diplomáticas, por supuesto, y así entró a regir desde diciembre del 2019, y en el 2020 y parte del 2021, pues fue la implementación de todos los estándares internacionales previos a pasar una evaluación. Y digo que este caso de éxito, Ecuador es un caso de éxito, ha sido reconocido internacionalmente, justamente fui invitada para poder compartir este caso de éxito, y los otros países pues preguntar al Ecuador cómo lograron hacer en tan poco tiempo, porque es un tiempo récord desde la suscripción de la CAM 2018 hasta el 2020 con evaluación. Pasamos y fuimos notificados que la evaluación había sido completamente satisfactoria de esta implementación de estándares. Son varios países los que evalúan, además de Foro Global. Y esto nos permitió que, Miguel, que en septiembre del 2021 iniciemos ya con el primer intercambio de información
con otros países del mundo. En septiembre del 2021 recibimos alrededor de 44,000 cuentas de residentes fiscales en el Ecuador proveniente de 43 países del mundo y asimismo enviamos información a 42 países. Esto le ha permitido a la administración recibir estas 44,000 cuentas que nunca antes había tenido. Con ello desencriptamos, comenzamos con el proceso de análisis de esa información, utilizando varios algoritmos, porque claro, hay información, dependiendo de cada uno de los países, hay información en la cual constan el número de identificación, en otro constan los apellidos, todo ello, pues, tendiente a ¿qué? A embonar sí y verificar si esos datos de esos residentes fiscales, esas cuentas, están dentro del registro del Servicio de Rentas Internas, está dentro del registro civil, y con ello poder avanzar. Se ha determinado que estamos en un plan piloto, está en plena ejecución, con esa identificación de las cuentas financieras y de diferencias detectadas. Se han realizado ya comparecencias a los contribuyentes correspondientes, se han hecho acciones persuasivas, recordando que para que el contribuyente sea quien o justifique la diferencia o a su vez presente la declaración sustitutiva correspondiente. Recordemos que en este año 2022, derivado de la ley de desarrollo que está vigente desde noviembre del 2021, se creó en esa ley un capítulo específico del impuesto único y temporal a la regularización de activos en el exterior. Esto lo que permite es que aquellos ciudadanos, aquellos residentes que han tenido activos en el exterior y que debiendo haber cancelado impuesto a la renta o el ISD, según corresponda, pues en las transacciones, en las transferencias, no lo hicieron. Este impuesto único y temporal le permite al ciudadano, al residente fiscal, realizar las declaraciones sustitutivas y pagar una tasa reducida durante este año. El primer periodo derivado de este impuesto único y temporal ya venció a finales de marzo, en donde la tarifa era del 3.5%. De ese primer periodo hay aproximadamente 10 millones que se derivan de este impuesto único y temporal de regularización. El segundo periodo, Miguel, vence en junio. Si es que los contribuyentes, los residentes deciden hacer esta declaración sustitutiva respecto a la regularización de sus activos en el exterior, pues lo podrán hacer con una tarifa del 4.5 y si no, pues hasta fines de diciembre de este año del 5.5. Con ello, pues durante todo este ejercicio fiscal, realizando las comparecencias, las persuasivas, el derecho que le asiste a los contribuyentes de hacer uso de este esquema del impuesto único y temporal, pues vencido este plazo, ya iniciarán los controles correspondientes ya no persuasivos. Por supuesto, el contribuyente tendrá el derecho a la defensa, a presentar sus pruebas, pero ya corresponden los otros controles en donde se notificarán comunicaciones de diferencia, se notificarán inicios con las órdenes de determinación correspondientes para el uso efectivo, porque claro, ahora hemos hecho todo ese esfuerzo, ese gran reto de implementar estándares internacionales, de superar una evaluación exitosa respecto a estos estándares internacionales y nos ha permitido el primer intercambio. Pero por supuesto, los siguientes desafíos es el uso efectivo de la información, que tiene un carácter de reservado y confidencial, al ser este instrumento internacional, tener esos componentes. Segundo, es mantener y, por supuesto, ser muy cuidadosos con todos esos estándares de tener la reserva, la confidencialidad de la información para no ser sancionados por parte de Foro Global. Y los siguientes pasos, pues, por supuesto, la identificación y los procesos en sí. Mire, este intercambio de información automático, ya en el proceso de control correspondiente, puede fortalecerse y debe fortalecerse, por ejemplo, con un requerimiento a petición, previa petición a la otra jurisdicción. También puede fortalecerse este mecanismo, este instrumento internacional nos permite realizar, hacer auditorías entre jurisdicciones. Y algo muy importante, la semana anterior que estuve en Costa Rica presentando el caso de éxito de Ecuador, también se discutió en esta declaración el compromiso de las jurisdicciones de avanzar un paso más adelante. ¿A qué me refiero? A que este intercambio automático de información que tiene el fin tributario, es eminentemente para fines tributarios intercambio de la información, el planteamiento y la discusión que hacemos las administraciones tributarias es que a través de acuerdos entre países, entre dos jurisdicciones, se vaya discutiendo de poder dar uso
con otros fines que no sean solamente los tributarios, es decir, apuntalar al uso de esta información para otro tipo de delitos. Ese es el camino sobre el cual estamos recorriendo al momento. Importante este anuncio que ha hecho la directora general del SRI, esta identificación, la información de 44,000 cuentas bancarias, cuentas en el exterior. ¿Qué sucede? Habrá algunos casos que pagaron con el 3.5, finalmente hasta fin de año el 5.5, si es que repatriaron esos recursos de esas cuentas e invierten en el país. Mire, Miguel, este impuesto único y temporal que está dentro de la Ley de Desarrollo, lo que le permite al ciudadano es regularizar justamente sus activos en el exterior y además, pues, quien regularice dentro de este ejercicio 2022 aplicando estas tarifas reducidas, la ley dispone que la administración tributaria no realice ejercicios de determinación de control sobre esos valores ya de lo que declaró de esos periodos fiscales. Además, no se presentarán denuncias respecto a la posible defraudación porque justamente está utilizando este esquema legal dentro de la Ley de Desarrollo para regularizar sus activos. Pero ¿qué pasa si es que yo no regularicé en parte y de la información estos 44,000 cuentas? Mire, Miguel, ha generado un remesón entre muchos de la preocupación de la administración tributaria. Ya tiene esa información que nunca antes tenía y eso me lleva a pensar en que debo regularizar, debo utilizar este esquema del impuesto único temporal para la regularización y hacerlo porque ¿qué pasará? Si es que finaliza ya el tiempo establecido en la ley y no regularicé, los controles están ahí ya con análisis previos para identificar, para notificar las diferencias encontradas y aquello derivará también, pues luego del proceso de control, donde tendrá el derecho a la defensa del contribuyente, pues derivará en una denuncia penal. ¿Por qué? Por el presunto delito de defraudación tributaria. Es decir, vendrá la identificación de aquellos valores no pagados y que deberán cancelar, pero por otro lado también ya la denuncia correspondiente por el presunto delito de defraudación. El SRI notificará a cada uno de quienes han tenido cuentas en el exterior y si no han declarado o no pagan este impuesto único. Así es, Miguel. Yo le había comentado que de estas 44,000 cuentas se ha hecho ya un primer análisis de identificación de cada uno de los contribuyentes que corresponden a estas cuentas financieras. Hay ya las diferencias detectadas, hay los primeros contribuyentes que ya desde semanas, meses atrás, han sido notificados por parte de la administración para que asistan a comparecencias y explicarles cuál es el hallazgo detectado por la administración y las diferencias que reflejan respecto a su declaración versus lo que hemos detectado con esta información internacional. Y pues está en decisión de esos contribuyentes, como la ley le asiste, es acogerse a este impuesto único temporal, regularizar, pero si no lo hacen, vuelvo y repito, pues ya incluso es el inicio de los otros procesos que ya no son persuasivos, ya no son comparecencias y además la denuncia penal correspondiente. Es decir, con la notificación, la identificación primero y la notificación después, y si mantienen esas cuentas en estos 43 países, tienen que cumplir con el SRI, con el pago dentro de los términos durante este año, el porcentaje que se ha establecido. Así es, Miguel. Una vez que la administración tributaria ha identificado, pues hay diferencias, se notifica a los contribuyentes y deberán regularizar. Si no lo hacen voluntariamente, si no lo hacen a través de una declaración sustitutiva, pues se iniciarán los otros controles que ya son esos semi-intensivos, esos intensivos que les hablaba, notificaciones de inicio de procesos de control. Durante el proceso, pues se cumplirá como siempre el debido proceso, ese derecho a defenderse del contribuyente, finalizarán esos controles. Si no hay la declaración sustitutiva del contribuyente acogiendo esos valores que no han sido justificados, pues se procederá con la notificación de las actas, de las liquidaciones de pago y con ello también, pues, las respectivas denuncias penales por el presunto delito tributario. Y si esas cuentas fueron repatriadas, esos capitales repatriados para inversión en el Ecuador, ¿también deben pagar si es que cerraron una cuenta, por ejemplo? Miguel, ¿cuál es el hecho que genera la obligación de pagar el impuesto? Si estos activos en el exterior vienen derivados de ingresos
que por ley estaban sujetos al impuesto a la renta y en su debido momento no se pagó el impuesto a la renta de esos ejercicios fiscales, independientemente si regresan o no, tienen que ser cancelados. Ahí se generó la obligación de pagar un impuesto a la renta. Se generó en las transferencias, en las transacciones, el pago del ISD. Si no hubo ese pago en esos ejercicios fiscales, tienen que regularizar. Y por eso, vuelvo y repito, en la Ley de Desarrollo está este capítulo para que voluntariamente lo hagan y apliquen estas tasas reducidas. Si no lo hacen, pues la Administración Tributaria determinará aquellos valores en los procesos, repito, respetando el debido proceso, pero con esa identificación de diferencias, pues notificando a los contribuyentes. Por cierto, para concluir este tema, el pago del impuesto al el ILSD, desde el monto, porque me parece que alrededor de 1,000 o algo más, el sistema bancario puede sacar sin el pago de ese impuesto. Mire, Miguel, en la ley está establecido efectivamente cuando usted, el valor de lo que usted puede trasladar. Cuando usted es un viajero, tiene el monto por familia que puede realizar las transacciones y demás, pero recordemos que cuando yo como entidad financiera identifico pues esas transacciones de cada uno de los contribuyentes, voy a ir realizando las retenciones cuando pasen el monto. Pero ¿qué pasa si hay institución financiera 1, 2, 3? Cada una va a hacer sus retenciones, pero no las 3 no van a tener los montos totales de ese mismo ciudadano. Y para ello me atrae en ese momento a recordar este control que también hemos hecho. Han recibido ciudadanos, cada uno de los años van recibiendo los ciudadanos notificaciones por diferencias en el pago del ISD. Y hay quienes contribuyentes me han preguntado, pero ya me retuvo la tarjeta o ya me retuvo la institución financiera. Y yo lo que les he manifestado es, mire, contribuyente, usted verifique los consumos que usted ha tenido con las diferentes tarjetas. Todo eso se totaliza, por supuesto, por la Administración Tributaria, y hay ocasiones en las cuales quedan esos saldos a pagar por parte del contribuyente, y eso es lo que a usted le corresponde, a través de un formulario 106, realizar el pago de ese ISD de diferencia que ha quedado respecto a sus retenciones correspondientes. Bien, quiero agradecer la atención a la directora general del SRI, economista Marisol Andrade, quizás con un cierre que quiero señalar. Esto refleja que la economía se reactive en el Ecuador, lo cual es un buen indicador, un indicador positivo. Los ciudadanos, como bien ha dicho la directora del SRI, también están cumpliendo con su parte. Ahora, que ya no le corresponde al SRI, por cierto, que recauda los impuestos, ahora le toca al gobierno hacer buen uso de esos sagrados recursos que canaliza y que se ha incrementado sustancialmente a través del SRI. Muchas gracias, economista Marisol Andrade, su atención, y le comprometemos a seguir hablando de esto. Con mucho gusto. Muchas gracias, Miguel. Un buen día para todos. Muy amable. 7:34 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con José Hernández, periodista del portal digital Cuatro Pelagatos. ¿Cómo evitar que se politice la justicia y que los políticos no le metan mano ni en la Administración de Justicia, ni en la Fiscalía, ni en ninguna parte? Miguel Rivadeneira